Ya, estábamos hablando de... Voy a apagar aquí la cámara para que se vea mejor. Estábamos hablando de... voy a poner un puntero. Yo les había dejado una tarea, no sé si la hicieron. A ver, traer ejemplos de plásmidos que infectan plantas. ¿Lo buscaron? Díganme la verdad. En el chat le escribieron uno. A ver. Ya, Pero, pero... profe, ¿Mm? ahí me saltó la duda. ¿Es plasmi? Es que es un plásmido. ¿Sería que de planta a planta pase o no? No, sí, es un plásmido hecho para infectar, para transformar plantas. Ah, Sí, está bien. ya. Y ahí las que fijan nitrógeno. Ay, no salgo de aquí del chat, que estoy con el puntero. Mm, mm. ¿No es del grupo de Nitrobacter o no? ¿Mm? ¿No es del grupo de Nitrobacter? Sí, como, como la, por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama esta bacteria? Los bradyrhizobium son los que fijan nitrógeno. Entonces, esa, por ejemplo, son bacterias, pero muchas bacterias traen en los plásmidos la capacidad y otras no. Pero en general, muchas tienen esa capacidad. Ya. Bueno, entre los plásmidos hay un grupo, entonces esto es importante porque para tenerlo presente cuando uno va a trabajar con una bacteria y va a introducir dos plásmidos, tiene que tener presente que esos plásmidos sean de distinto grupo de incompatibilidad, o sea, que no sean compatibles. Entonces, yo no sé si esto también lo vieron. Entonces, cuando dos o más plásmidos comparten elementos de la misma maquinaria de replicación, ambos plásmidos competirán durante la replicación y en la etapa de partición dentro de las células hijas. Entonces, estos plásmidos no pueden coexistir juntos. Entonces, son incompatibles. ¿Por qué? Porque son del mismo grupo. Entonces, si coexisten, significa que son de distinto grupo de incompatibilidad. Si no coexisten, son del mismo grupo de incompatibilidad. Entonces, cuando uno va a buscar plásmido y hay una página donde aparece todo lo de los plásmidos. Entonces uno, cuando compra el plásmido, se tiene que preocupar, no dice, ah, ya voy a comprar este y este. No, tiene que preocuparse de que esos plásmidos, por ejemplo, a un plásmido le pone un gen y al otro plásmido le coloca otra cosa. Entonces uno puede transformar una bacteria con más de un plásmido. Pero tiene que fijarse que sean de un grupo de incompatibilidad distinto, porque si no, cuando se replique, uno de ellos se va a perder. Y aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, una bacteria con un plásmido. ¿Cómo se divide? Ya. Pues aquí es una figura. ¿Ah? Esto muchas veces, el plásmido, ¿no es cierto? Hay muchas copias del plásmido. Profe, ¿Sí? ¿qué está mostrando? Porque se Ah, ve... se ve la primera diapo. Sí. Uy, ¿por qué siempre me pasa eso? A ver, todavía no aprendo. Eh, vamos, ya.
Ya, ahora sí. ¿Están viendo? Sí, Ay, ahora. ¿ahora están viendo lo de los plásmidos? Sí, profe, ahora sí. Ya. Ya, entonces aquí se muestra, por ejemplo, un plásmido, ciclo celular de un plásmido. Una bacteria nunca tiene un plásmido, porque los plásmidos tienen número de copia, pero esto es para representar. Entonces, por ejemplo, acá se divide ya y están las células hijas. Después aquí dicen células que crecen con plásmidos, pero cada una, ¿no es cierto?, se replica y se dividen y uno se va para un lado y otro se va para otro. Eso también puede ocurrir. Me faltó una foto en el cual yo mostraba. Ya, por ejemplo, aquí son incompatibles, por lo tanto los plásmidos, como no pueden seguir viviendo unas con otros, una se va, ¿no es cierto?, a otra célula, cuando se divide. Ahora, ocurre que, por ejemplo, que yo pesco esta bacteria y tengo un plásmido aquí. O sea, esto está mostrando de que, por ejemplo, en la naturaleza, las bacterias pueden, de repente, por transferencia horizontal, le llega un plásmido. Ya. O que yo transformar esta bacteria con un plásmido. En las primeras replicaciones van a pasar un plásmido y el otro plásmido se irá a otra bacteria. Pero a veces ocurre, y por eso que parece que no era la que yo quería, porque aquí, por ejemplo, yo mostraba, a ver, no lo vaya a tener más adelante, no, ya. Yo mostraba que, por ejemplo, en esta que estoy mostrando, donde está mi puntero, supongamos que tiene varias copias del negrito. Tiene ya 5 copias del negrito y tiene 3 copias del rojo. Esta bacteria se va a dividir y si no son compatibles va a empezar a perderlo. Entonces después en la segunda generación a lo mejor va a quedar uno rojo y todos los otros negritos se van a pasar a las células hijas. Y en la otra generación el plásmido rojo va a desaparecer, rosado. Ya. Ya, la estabilidad de los plásmidos, la mantención estable en diferentes géneros de bacterias. Tiene que haber un control de la replicación versus la tasa del crecimiento del huésped. Entonces, la bacteria se acopla un poco al plásmido, pero como dije, el plásmido tiene cosas como autónomas, que se replica solo sin la replicación, la división de la bacteria. Se replica adentro. Por ejemplo, una bacteria todavía no se divide en 2 células hijas, pero tenía al principio un plásmido, después tiene 5 plásmidos, pero todavía no hay división de las bacterias. Entonces, aquí hay como un acoplamiento, pero en la etapa inicial y después, luego hay un desacople. Entonces, en este desacople es cuando el plásmido se replica autónomamente dentro de la bacteria sin que la bacteria se divida en 2 células hijas. Entonces, la bacteria, ¿no es cierto?, todavía no se ha replicado y puede ir aumentando el número de copias adentro de ella. Ya, bueno, esta es la otra replicación, que es la replicación que se llama, eh, replicación teta, que empieza como una horquilla de replicación, ¿no es cierto? Pero todas lo importante es que tienen que tener un origen de replicación, digamos un punto donde comienza a nacer la célula hija, ¿no es cierto? O sea, perdón, el DNA, aquí hay una horquilla, ¿no es cierto? Y empieza a copiarse. Entonces, aquí vemos la que es semiconservativa. Tenemos aquí queda el DNA, ¿no es cierto?, del plásmido madre y con una copia nueva, la que está en rosado. Ya, y tiene que tener un origen de replicación. Y ese origen de replicación es un segmento cortito que es rico en
sobre todo en adeninas y timinas, porque se curva el DNA ahí. Hay proteínas que se van a acoplar ahí y que son importantes en el origen de replicación. Y aquí tenemos el origen de replicación, ¿no es cierto? Que es una región y que tiene, por ejemplo, aquí dice, tiene secuencias ricas en adeninas y timinas y tiene secuencias repetidas e invertidas. Entonces aquí, ¿no es cierto? Estas secuencias son súper importantes para que lleguen las proteínas que van a participar en la replicación del plásmido y que son muchas proteínas. Son varias, hay otras que tienen que mantener a las hebras separadas y por lo tanto esas son las proteínas de unión ADNA. Entonces mantienen las células separadas para que no se junten mientras está ocurriendo la replicación. Ya, eso es parte de genética, pero es como para traérselos, ¿no es cierto?, para que ustedes se acuerden. Pero ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué cosas tiene que tener el vector de clonamiento? Un vector de clonamiento tiene que tener un sitio de múltiple clonamiento. Eso significa que, por ejemplo, que yo tengo un plasmidio que es redondito, a ver, de aquí. Entonces, este es un vector comercial y dice que tiene que tener un sitio de múltiple clonamiento. Significa que tiene un sitio, una región específica dentro del plásmido donde es reconocido por distintas enzimas de restricción, que significa donde yo voy a poder cortar con enzimas de restricción, clonar un fragmento aquí, no en ninguna de estas partes. ¿Y qué es lo más importante? Que las enzimas que están aquí, porque aquí hay múltiples sitios de enzimas de restricción, no están en ninguna otra parte dentro del huésped, o sea, dentro del plásmido. ¿Por qué? Porque yo no puedo, si una enzima, por ejemplo, la ECOR1, estuviera aquí, no me serviría. No me serviría que me cortara en otra parte porque el plásmido se va a volver lineal, se va a cortar en dos partes y ya no me va a servir. Por lo tanto, tiene que tener un sitio único. Ya, entonces tiene que tener un sitio de múltiple clonamiento. Tiene que tener un marcador de selección, que significa que tiene que tener una región, un gen que codifica para algo. Por ejemplo, resistencia a algún antibiótico, que es el gen de la beta-lactamasa. Puede tener resistencia a metales. Entonces, algo que yo lo pueda seleccionar, ¿no es cierto?, cuando yo quiera trabajarlo sobre una placa. Entonces quiero saber, tiene que tener un marcador de selección. Y lo otro importante, ¿por qué es el marcador de selección? Porque si yo no le agrego a la bacteria que tiene el plasmidio, no le agrego el medio de selección, las bacterias son inteligentes, no necesitan gastar energía en mantener un plasmidio, a menos que yo le ponga en el medio el antibiótico. Pregunta de la prueba, del control chico, que no les vamos a hacer control este miércoles porque son muchas pruebas, entonces este miércoles no vamos a hacer prueba, pero la otra sí control. Entonces, Profe, entonces, eh, consulta, entonces el próximo miércoles, si hace no, el control, sería sobre el pasado y este. sí, pero son controles de laboratorio, por lo tanto, sería preguntarles, por ejemplo, de las mini prep, preguntas como cortas. Lamentablemente ocurrió un error también en la prueba, que yo hice un banco de datos. Entonces, la idea era que Cristóbal seleccionara dos preguntas distintas para que no fueran las mismas, las del miércoles y las del jueves, hicimos varias, pero él eligió las mismas, no sé, ocurrió un error, yo parece que también me equivoqué y lo dejé abierto hasta no sé qué hora, y entonces se hizo la misma prueba y esa no era la idea. Y ayer nos juntamos para enseñarles cómo yo reviso, porque tiene que haber una lógica para revisar las pruebas. Bueno, y en la pregunta del control que decía, se les daban distintos materiales, y incluso antibióticos,
y todos pusieron que le agregaban el antibiótico, la canamicina. El Staphylococcus aureus es resistente a la canamicina. El Staphylococcus aureus está en la OMS porque no hay nada que creo que hay otro antibiótico. Entonces, ahí tenían que colocar, que tendrían que averiguar si era resistente a la canamicina para agregar. Entonces, es como que ahí uno nota que a veces les falta como, ustedes no porque está todo ahí, ustedes tienen que contestar. ¿Qué otro error vi mucho? Que le agregaban la glucosa y autoclavaban todo. No, la glucosa, yo les dije, se filtra, para eso estaban los filtros, se filtra. Los antibióticos se filtran, Eso genera que se carameliza, ¿no? claro. Entonces la glucosa se agrega filtrada después de que se autoclava el medio. Ya. Y el medio, nosotros lo tomamos bueno, o sea, porque yo lo estaba revisando al principio y arriba dice, prepare un medio sólido. Entonces ahí faltó poner agar Müller-Hilton, pero lo pusieron Müller-Hilton, que es el medio, que es el medio líquido, pero lo tomamos como que era agar. Entonces era preparar un medio sólido, así que eso está bien. Pero me refiero a que habían errores como ese, de la glucosa, ¿no es cierto? Que no, la glucosa no se autoclava solamente el medio. Después, si yo quiero, le agrego la glucosa, si es necesario, se le agrega la glucosa filtrada. Y los filtros también eran para filtrar algunos antibióticos. Por ejemplo, la penicilina que se prepara en agua, pero hay otros que vienen preparados en etanol o en DMCO que no se filtran, a menos que yo compre un filtro especial para filtrar con DMCO, pero con DMCO al 100% no crece nada. Entonces, en etanol tampoco a veces se filtran. ¿Por qué no se filtran? Porque también en 100% etanol no va a crecer nada. Y si no, hay que tener muchos filtros especiales, y los filtros especiales a veces son caros. Entonces depende bien en qué, incluso hay un manual para preparar antibióticos. Ya, entonces estamos en el marcador de selección. Entonces este marcador de selección, ¿no es cierto?, es lo que yo le voy a colocar en el fondo para que la bacteria mantenga una de las características que tiene, es mantener a la bacteria con el plasmidio, y lo otro es que yo pueda seleccionar las bacterias que tienen el plásmido con respecto a bacterias que lo han perdido. Entonces, cuando yo pongo una placa, cuando ustedes ven en el medio de cultivo que ha crecido toda la noche, ahí hay bacterias que muchas han perdido el plásmido porque ya están en la fase, están entrando casi a la fase muerte, y a medida que va creciendo la bacteria, se va dividiendo, hay bacterias que van perdiendo los plasmidios. Por lo tanto, cuando yo ese cultivo lo pongo en una placa con selección, ahí estoy seleccionando solamente las bacterias que tienen el plásmido. Las otras no van a crecer. Lo otro importante es que yo vea si tienen amplio rango de huésped o de huésped restringido. Entonces, eso también es importante porque depende qué bacterias yo quiero transformar. Supongamos que yo tengo clonado un fragmento y me interesa tenerlo en Bacillus subtili, en Pseudomonas pútida y en Escherichia coli. Entonces ahí me gustaría que fuera de amplio rango de huésped, pero yo tengo que fijarme, ¿no es cierto?, en el catálogo del plasmidio, en qué bacterias yo puedo transformar esas bacterias con ese plasmidio. Por lo tanto, siempre es importante que el laboratorio tenga todo documentado en una carpeta, los plásmidos que tiene, las características, porque para no cometer errores. Ya. Y aquí, ¿no es cierto?, se muestra un gel con, no sé, pues, con distintos plasmidios. Ya, los plasmidios son de bajo peso molecular, son chiquititos, y hay distintos plasmidios. Hay unos plasmidios, unos cósmidos, pero va a depender qué es lo que yo quiero hacer con el plásmido.
Bueno, este plasmidio vector, porque lo vamos a llamar desde ahora vector, sigue siendo un plásmido, pero los vectores son construidos en un laboratorio, sacados de plasmidios que se encontraron en la naturaleza. Entonces hay alguien, ¿cierto? Cuando se empezó a estudiar los plásmidos al principio de la historia son elementos extracromosómicos que viven en las bacterias, pero que se sacaron, se llevaron al laboratorio y se le empezaron a agregar distintas partes de distintos vectores. Hoy día, eso ya no es que se saque de un plasmio a otro, sino que las secuencias se tienen y se mandan y se pegan, como quien hace un puzzle. Ya, pero un vector es un agente que puede llevar un fragmento de DNA en células de un huésped, o sea, en una bacteria. Si es usado para la reproducción del fragmento, es llamado vector de clonamiento. Ese fragmento puede ser un fragmento, no un gen, un fragmento, o puede ser un gen, pero es usado para replicar varias veces ese fragmento mío de interés y tenerlo. Es como que yo tengo ahí guardado algo. Lo uso solamente para eso. Pero un vector de expresión es la que puede llevar genes y que los va a poder expresar en una proteína. Por lo tanto, son plasmidios muy distintos. Tienen cosas muy distintas, tienen cosas similares, pero tienen cosas distintas. Por eso se llaman vectores de expresión, vectores de clonamiento. ¿Qué vectores existen más comunes? Los plásmidos como vector PBR322. Ese fue uno de los primeros. Y de ese plasmidio, si ustedes leen la historia del PBR322, los vectores de ahora tienen pedazos del PBR322, tienen cosas de un fago, tienen cosas de distintos vectores. Ya, los cosmios se utilizan a veces para llevar grandes fragmentos. Los fagos, los vectores que son fagos, se utilizan para transformar vía fago una bacteria. Entonces yo infecto, ahí se utiliza el término de infección y no de transformación. Hay otro fago, el M13, los fagémidos, que prácticamente hoy día ya no se usan, y vectores eucariontes, y vectores con una capacidad muy alta, o sea, son vectores que tienen ciertas características, por ejemplo, sobre todo para las células eucariontes que no se replican como una bacteria. Las bacterias se repiten cada 20 minutos algunas, entonces yo tengo muchas copias de un plásmido. En cambio, en los eucariontes la replicación es más lenta. Y aquí hay una cosa bien interesante. Hay vectores para células eucariontes que pueden estar en las bacterias y que pueden estar en las células eucariontes. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tienen orígenes de replicación diferentes, que tienen secuencias distintas. Y por eso se pueden mantener en una bacteria y se pueden mantener en un plásmido. En un plásmido operan las cosas que son necesarias para la bacteria, o sea, perdón, en una bacteria va a ocupar las cosas que son para la bacteria. Todo, digamos, para que se replique en la bacteria. Cuando la tengo en un vector de eucarionte, o sea, en una célula eucarionte, van a empezar a ocupar las cosas que están en esa secuencia, que son importantes para que se repliquen en la célula eucarionte. Entonces, estos vectores están hechos en el laboratorio y tienen las secuencias COSAC, por ejemplo, tienen parte de los citomegalovirus, tienen una cantidad de cosas que les permiten vivir en huéspedes totalmente diferentes. Y aquí, cuando yo digo eucariontes, significa que pueden estar en células humanas, en células animales, en levadura, en hongos, que son eucariontes, y pueden estar en una bacteria. Ya. Ahora vamos a hablar de lo que dijimos anteriormente.
por ejemplo, tienen el sitio de multicloning, tienen un gen de selectividad. Aquí está, ¿no es cierto?, para la ampicilina. Tienen un origen de replicación. Tienen el gen LAC-Z, y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí, cuando yo transforme, este gen codifica, a ver, ¿qué es lo que es el LAC-Z? ¿Se acuerdan del operón LAC? ¿De lactosa? Ya, el operón de la lactosa. ¿Qué es lo que tenía el operón de la lactosa? Hay 3 genes. Uno estructural, uno regulador. ¿Para qué eran para qué sirve el operón LAC? Para Sí. degradar lactosa en ausencia de glucosa. Sí. Ya. Entonces esto tiene una parte del gen que codifica para una galactosidasa. Entonces, cuando ustedes transforman, y si llega a entrar un gen aquí se ocurre una mutación, porque esto es un gen. Y por lo tanto, cuando ustedes transformen, las células que van a las bacterias que van a estar transformadas van a ser blancas. Y las colonias que no van a estar transformadas van a ser azules. Ya. Después vamos a ver por qué son azules y por qué son blancas. Ya. Entonces aquí, ¿no es cierto?, el gen, fíjense en esto, el gen para un péptido alfa de la beta galactosidasa. Para un péptido significa que este LAC-Z está formado por 2 subunidades. Por lo tanto, la otra subunidad tiene que estar en alguna parte. Y esa subunidad está en el cromosoma de la bacteria Escherichia coli. Por lo tanto, es importante saber que las bacterias que yo uso para transformarlas son bacterias que no son bacterias que yo las saco de la tierra. Son Escherichia coli para trabajar en el laboratorio, para que sean capaces de que este vector PUC19 o PUC18 o varios otros Blue Script puedan vivir adentro de esa bacteria. Por lo tanto, esa bacteria está modificada genéticamente. Y a ver qué dice aquí. Contiene un polilinker, ya, esto ya lo vimos, reconocen enzimas de restricción, el origen de replicación, ¿no es cierto?, para que pueda replicarse en la célula huésped. Ya. Bueno, aquí hay un promotor, que es el promotor para este gen, este es un gen regulador. ¿Se acuerdan que el LAC-Z, el operón tenía el LAC-I, el beta, el I, ya no me acuerdo cómo era, después lo vamos a ver lo del operón. Ya. Aquí, por ejemplo, yo les puse un diagrama del PUC18 y el PUC19. Este vector se usa mucho para clonar fragmentos, para guardarlos, ¿no es cierto?, como una librería. Yo tengo muchos fragmentos, puedo tener genes clonados, y lo guardo ahí, porque después de que esté aquí clonado el gen, yo lo voy a cortar con enzimas de restricción adecuadas y lo voy a pasar a mi vector de expresión. Pero uno no guarda el gen en un vector de expresión. Una vez que lo transforma, sí, para poderlo ocupar para expresar la proteína. Pero este es el paso previo. Uno siempre clona aquí. Bueno, y si se fijan, aquí está el multicloning. Ya. Entonces, ya dije, estas enzimas, y este pedacito que está aquí es lo que yo muestro aquí. Este es el multicloning. ¿Y cuál es la diferencia entre el PUC18 y el PUC19? Es que están al revés. Si se fijan, el gen de 3 acá está acá. Y el EcoR1 está acá. ¿Por qué? Porque me da una direccionalidad, entonces puede ser que a mí me convenga clonarlo, ¿no es cierto?, en el PUC18 porque necesito que vaya en esta dirección. Y este otro tiene otra direccionalidad. ¿Qué otras cosas importantes tiene?
Aquí dice que tiene, el M3 es un fago, tiene una secuencia de un fago. Y esta secuencia me permite a mí, porque es un primer universal, si yo clono algo aquí y lo quiero secuenciar, ocupo este plásmido. Entonces yo pesco este plásmido, meto mi secuencia aquí o elijo a cualquier sitio de restricción que me sirva y voy a tener un fragmento, lo voy a dibujar. Porque siento, a mí me cuesta mucho explicar como fin de la presentación. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. A ver, ¿cómo era que se deja de compartir? Aquí. Ya, ahora voy a abrir la cámara. Ya. ¿Ven bien la pizarra? Ya. ¿Se ve grande? Ya. ¿Para qué son buenos los vectores de clonamiento? Ya, como les dije, tienen un sitio de múltiple clonamiento que vamos a hacer como un zoom, ¿no es cierto? Aquí teníamos el plásmido. Y aquí había un sitio de multi-cloning, ya, pero ustedes lo pueden poner en sitio de múltiple clonamiento. Ya, lo que pasa es que uno siempre pone esto porque en realidad todos los plásmidos que uno compra y las revistas que vienen en inglés, entonces en realidad a uno ya tiene que tener metido esta sigla. Ya, entonces si yo esto lo pongo acá, es un fragmento que no es muy largo, pero es un fragmento que tiene, ¿no es cierto?, de DNA, que está reconocido por distintas enzimas de restricción, ponerlos en palitos. Y estas enzimas de restricción no están en ninguna otra parte del plasmidio, sino que están solamente aquí. Entonces aquí vamos a poner EcoR1 y aquí vamos a poner GIND3. Ya, y esto es con mayúscula. Aquí hay una secuencia, que es un primer universal. Y aquí hay otra secuencia, que no me acuerdo de qué fago es, pero es una secuencia también universal. Cuando uno manda a secuenciar, yo puedo cortar este vector, supongamos que lo corto en EcoR1 y GIND3. Significa que cuando yo lo dijera, que es algo que vamos a pasar después, lo voy a incubar con las enzimas de restricción y me van a cortar aquí y me van a cortar aquí. Entonces después que yo haga la digestión, voy a tener que verlo en un gel, va a estar lineal, y este pedacito como es chiquitito, a veces ni siquiera se ve porque son como 20 pares de base. Pero yo lo tengo que ver lineal. Entonces yo lo tengo que correr en un gel y ver el tamaño y lo extraigo desde el gel. Lo purifico. ¿Por qué? Porque no lo puedo trabajar con el fragmento este chiquitito dando vueltas. Porque cuando yo haga mi clonamiento y mi ligación, va a competir este fragmento con mi fragmento. Entonces yo los traigo del gel. Eso lo vamos a ver después cuando hagamos digestión enzimática. Entonces, yo aquí, esto va a desaparecer y yo aquí adentro voy a tener mi fragmento. Entonces, como yo les dije, a veces yo elijo, ¿por qué? Porque yo quiero clonar en el sentido del reloj, o sea, quiero que la secuencia que yo quiero clonar, supongamos que es un gen. Entonces, va a tener aquí, por aquí va a estar el ATG. Y yo la verdad es que lo quiero clonar en esta dirección. Entonces, lo clono en esta dirección. ¿Y qué me va a servir? Me va a servir para secuenciar. ¿Por qué? Porque cuando yo lo mando donde los chinos o los coreanos, que son los que secuencian millones de genes, porque uno lo manda ahí. Bueno, aquí en Chile también, pero la verdad es que yo he mandado acá y súper malo. Lo tengo que decir, malo y caro.
colocan este partidor, ellos lo colocan, porque uno les dice, cuando uno quiere clonar como desde acá, le puede mandar el partidor, pero comúnmente uno lo que hace, manda el plasmidio, manda varios clones y ellos secuencian. Entonces, van a poner este partidor y después van secuenciando por PCR o secuenciación que ahora se hace de otra manera. Yo hice un curso, pero si me da el tiempo se los puedo enseñar. Pero en el fondo se basa en que va a leer esta secuencia. Ya, la va a leer hasta acá y va a ocupar el otro plasmidio, el otro primer para leer la secuencia en esta dirección. Entonces yo voy a tener la lectura completa de la hebra, de la hebra en sentido de 5', 3' y de la hebra complementaria. Eso es una utilidad de los vectores de clonamiento. Y esta es la utilidad que tiene tener estas secuencias universales que se utilizan para mandar a secuenciar. Ya. A ver. Aquí. Voy a abrir está abierto. ¿Ah? ¿Dónde quedó mi presentación? Aquí. ¿La ven? ¿Ven las diapos? Sí. Sí, sí se ven. Ya, sí, ya. Entonces estamos aquí. Y van entendiendo. A mí me importa que vayan entendiendo. Ya. Pucha. Sí, profe. Ya. ¿Han ido viendo los que yo les he subido el material? Ya. Entonces, como dije aquí, bueno, aquí sale toda una cháchara de todo lo que tiene. Yo se los dejé copiado porque esto lo saqué tal cual de un catálogo que está online, pero cuando uno compra, yo por ejemplo he comprado el PUC19 dentro de la bacteria, compro el plasmidio para tener, ¿no es cierto?, porque me sirve, y compro la bacteria, una Escherichia coli con el PUC19, o puedo comprar el plasmidio a la TCC como DNA. Me llega y yo cuando me llega al laboratorio, yo inmediatamente lo que hago es transformar, porque así tengo muchas copias del PUC19, no tengo que cortar a cada rato. Pero si ustedes se fijan, dice varias cosas. Por ejemplo, dice que es un vector pequeño, con un alto número de copias. Esto es lo que pesa. Y contiene múltiples sitios. O sea, aquí, si se fijan, está lleno de enzimas de restricción que me pueden ser muy útiles. Porque yo puedo elegir. ¿Por qué? Porque cuando yo rompa, ¿no es cierto?, ocupe GIN de 3, y voy a EcoR1 para poder clonar, mi fragmento también va a tener sitios de restricción, porque yo tengo que aquí ligarlo, y tienen que ser compatibles. Por lo tanto, mi fragmento que yo quiero clonar, tampoco puede ser reconocido por estas enzimas. Si no, lo voy a hacer pedacitos. Entonces, por eso vienen con tantas alternativas. Después vamos a hacer un ejemplo de cómo uno clonaría. Ya, ¿qué otras cosas dice? Dice que tiene un alto número de copias y resulta de la carencia del gen ROP, que es como una mutación. Entonces, por eso tiene alto número de copias. Tiene el gen BLA. ¿Qué es lo que es el gen BLA? De la ampicilina, que codifica para la beta-lactamasa que le confiere resistencia a la ampicilina. ¿De dónde sacaron esto? De este plásmido, del PBR322. Entonces, este es un plásmido que tiene cosas, como les decía yo, de otro plásmido. Después dice, tiene el operón LAC, conteniendo el sitio de unión de esta otra cosa, tiene el promotor PELAC, tiene un represor ¿para qué? Para que mientras yo no le ponga algo, ¿no es cierto?, va a estar reprimiendo el gen de la beta, de este gen.
Bueno, y sale, digamos, describe, y es importante, describe lo que tiene. Ya, pero aquí están las secuencias universales. Entonces dice primer secuenciación. Primer secuenciación. No sé. Ya. Ya. Y como dice aquí, fíjense aquí que dice, tiene un fragmento del N-terminal de la beta-galactosidasa. Por lo tanto, lo que va a ocurrir cuando yo lo ingrese a la bacteria, va a ocurrir una cosa que se llama alfa-complementación. Y eso me permite a mí seleccionar a los transformantes, que van a ser blancas las bacterias, y a los transformantes que van a ser azules. Aquí yo muestro otro plásmido, que es el Blue Script, que también se utiliza bastante. Este plasmidio sirve para producir DNA de simple hebra. Y a veces se utiliza, antiguamente se utilizaba para hacer algunos ensayos, pero realmente hoy día no sé quién utilizará DNA simple hebra. Ya, aquí tiene el gen laxeta de nuevo, aquí están las secuencias, esto dice T7 y T3, son las secuencias de, bueno, sirven como secuencias para secuenciar el plasmidio, pero también me sirve para hacer síntesis in vitro de RNA. Tiene un origen de replicación que es de alto número de copia, bueno, tiene el gen de la resistencia. Aquí es donde yo inserto el DNA, dice DNA insert. Aquí yo voy a clonar, yo no puedo clonar ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Acá, solamente en el sitio de multiclone. Bueno, aquí otro lo mismo. Ya, aquí yo puse distintos plasmidios que son... Profe, una pregunta, ¿por qué el sitio de multicloning en los ejemplos que ahora dado hasta ahora ha sido siempre en el Operon LAC? Porque yo necesito saber, tengo que tener un marcador que me indique que cloné. Y por eso es en el Operon LAC. Porque si yo no clono, a ver, me voy a ir, pucha, aquí estoy haciendo. Ay, Se adelantó. sí, no, reanudar. Ya, voy a saltarme esta diapo para explicarle al tiro lo de la alfa complementación para que entiendan por qué se clona en el operón, justo ahí, no es en el operón, es en el gen. Ya, acá está. Miren, primero vamos a tener que hablar de esto. Las Escherichia coli, aquí yo puse la K12, pero existen otras. Esto ya es casi antiguo. Esto es de la época de las cavernas, porque esta es una de las primeras Escherichia coli, pero ahora existen muchas. Por ejemplo, esta bacteria tiene, cuando la bacteria tiene que tener ciertas cosas que me permitan a mí tener el plasmidio, ya sea el plasmidio transformado. ¿Qué significa el plasmidio transformado? El plasmidio que lleva un fragmento. Y cuando yo hablo de una bacteria que ha sido transformada, es porque la bacteria lleva algo que antes no tenía, por eso se llama bacteria transformada. Entonces, esta Escherichia coli tiene características que me permiten a mí poder, que ella pueda mantener ese plasmidio y que ese plasmidio, ¿no es cierto?, pueda vivir adentro de esa bacteria y no le pase nada. Entonces, esa bacteria no es una bacteria que yo la saco silvestre, es una bacteria de laboratorio. Primero, le han quitado los genes de patogenicidad, entonces no es patógena. Entonces yo puedo trabajar en el nivel de bioseguridad 1 o 2. ¿Qué significa? Que lo único que me puede pasar es que si yo me la paso por los ojos, ¿no es cierto?, me dé una conjuntivitis. Si yo me tomo el cultivo, me dé una diarrea, pero no me voy a morir. Entonces, tiene removido el sistema de modificación-restricción.
¿Para qué? Para evitar la degradación del plasmidio, porque cuando las bacterias son infectadas por algo foráneo, ellas secretan enzimas de restricción y rompen el material genético que se introduce. Por lo tanto, si yo no tuviera, si fuera una bacteria silvestre, capaz que me elimine el plasmidio. Entonces tienen deleteado eso en el cromosoma. Ya, para evitar, ¿no es cierto?, la fragmentación o la degradación de mi vector. Ya, tienen el sistema de recombinación modificado para evitar que el plasmidio, en vez de tenerlo como plasmidio y que se pueda replicar y que tenga múltiples copias, no se me recombine y se inserte en el cromosoma del huésped. Imagínense que se me inserta en el cromosoma del huésped. No me sirve. Voy a tener muy pocas copias porque se va a ver insertado. Entonces, tiene modificado eso. ¿Qué otra cosa? Tiene actividad endonucleasa ha sido mutada para incrementar cuando yo purifico las proteínas, tampoco tienen tantas nucleasas como si fuera una bacteria común y corriente, para poder tener integridad del huésped. ¿Y qué otra cosa importante? Tienen una deleción en el LAC-Z de la beta-galactosidasa, marcador durante la transformación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que es la alfa-complementación? Ya. Este es el vector de clonamiento. Entonces aquí tiene el gen LAC-Z y aquí hay un multicloning. ¿Se acuerdan? Ya. Y acá está el N-terminal. Y acá está el fragmento C-terminal de la beta-galactosidasa. La beta-galactosidasa, para que sea funcional, se debe unir ese fragmento, o sea, va a pasar a mensajero y va a ser una proteína. Esta proteína con esta otra proteína para formar una proteína completa. Entonces, cuando yo transforme con el plasmidio, supongamos que yo no transforme con el PUC19, comprado, no le he clonado nada. Cuando yo clono aquí, hago una mutación en el gen de la beta-galactosidasa y por lo tanto va a dejar de ser funcional. Voy a mutar la proteína. Cuando yo no transformo, no he clonado nada, ¿qué va a pasar? Yo lo voy a poner en una placa y en la placa le voy a poner XGAL e IPTG. Y por lo tanto, juntas van a degradar el XGAL y las colonias van a ser azules. ¿Por qué? Porque yo tengo las dos subunidades completas activas. Cuando yo quiera ver que realmente cloné y quiero que mis transformantes sean blancos porque sé que ocurrió una mutación, esta proteína va a estar mutada, no va a poder unirse y formar una proteína completa, no se va a poder unir la región amino con la región carboxilo. Y por lo tanto, no van a ser capaces de degradar el XGAL que va a haber en la placa. Y por lo tanto, las bacterias van a ser blancas. ¿Por qué? Porque cuando yo clono un fragmento aquí, yo estoy interrumpiendo el gen y hago una mutación. Eso se llama alfa-complementación. Esto se llama alfa-complementación. Y es la manera de que yo pueda reconocer que cloné o no cloné. Si no, imposible, van a salir todas blancas. Entonces yo tengo que poner XGAL y PTG en la placa, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, después, paso a paso, cuando veamos la materia de clonamiento. Ya, yo aquí les estaba mostrando, ¿lo entendieron? Profe, yo le Sí, estaba profe. preguntando qué era el XGAL. Ah, el XGAL, a ver, el XGAL es como un sucedáneo de si fuera la lactosa.
Y el IPTG es el inductor. Es el inductor que hace que se genere el gen laxeta, que el laxeta pase a ser su unidad beta, creo. Sí, beta. Y es el inductor para que, se promueva, ¿no es cierto?, y se genere ese gen. Si no tiene un inductor, no se va a generar, por eso tiene un promotor. Ya, aquí yo muestro otro, pero después cuando nosotros veamos el clonamiento y ahí, con dibujitos, ustedes van a entender bien esa parte. Ya, aquí hay otro vector, pero este es un vector de expresión. Miren, tienen acá el promotor arabinosa. Tiene un sitio, digamos, este es el promotor. Después tiene un gen de la proteína fluorescente verde. Tiene un múltiple clonamiento y tiene el gen de resistencia y un origen de replicación. Pero tiene un promotor que se activa con arabinosa. ¿Se acuerdan del operón arabinosa? Aquí es lo mismo. Este no sé por qué se me quedó aquí, porque esto es para puro confundir. Pero lo importante es que aquí vean que de nuevo tiene el sitio de múltiple clonamiento. Pero aquí hay un error, porque aquí hay una VAM H1 y aquí también hay una VAM H1. Bueno, pero esto lo saqué de... No podría usar esa enzima. Ya. Plasmidio, PBR32, vector de clonamiento. Vector de clonamiento. Entonces no me sirve para expresar proteínas. ¿Qué características tiene? Tiene el origen de COL-E1. Ya, este origen de replicación significa que es de alto número de alto número de copias. Tiene 2 genes de resistencia, tetraciclina y ampicilina. Selección de recombinantes por color. ¿Qué significa eso? Que tiene el gen laxeta. Acá hay otro, pero es un vector de expresión. Ya. Fíjense que tiene el origen del PBR322. También tiene los mismos, tiene, no sé lo que es TRC, pero tiene que ser otro antibiótico. Tiene promotor, tiene una cola de histidina y tiene un péptido señal. Entonces, cada uno de ellos va a tener distintas cosas. Por ejemplo, aquí hay un plasmidio que es multifuncional, con características de tramposón. Es cuando yo necesito que lo que yo quiero clonar esté en el cromosoma. Comúnmente uno lo utiliza para, por ejemplo, las bacterias que se utilizan para bioremediación, para tirarlas así en el suelo, para descontaminar muchas veces. Lo que uno quiere colocar, lo coloca en el cromosoma del huésped, de una pseudomona, por ejemplo. Ya, ¿qué otras cosas tiene? Ya, tiene una proteína de conjugación, por lo tanto, es para hacer conjugación entre las bacterias. Entonces se replica a través de conjugación. De conjugación yo puedo transformar por conjugación, no se replica, perdón. Yo puedo transformar por conjugación a las bacterias. ¿Se acuerdan de la conjugación o no? Sí, el que utiliza el pilio. Ya, y a veces son 3 bacterias, necesitan una helper que ayuda. De ahí este otro creo que este se utiliza para levadura. Plasmidios con elementos del cromosoma para conferir estabilidad mitótica en bacterias y levaduras. Y ahí tienen todas estas cosas. Entonces, tienen distintas secuencias. Ya, ¿qué son los promotores? En los vectores de expresión, se me pusieron un montón de cosas aquí ya, ratón. Ya. En los vectores de expresión se suelen introducir promotores regulables. Se expresa el gen clonado en respuestas a cambios a las condiciones de cultivo. ¿Y por qué es regulado? Porque a veces son proteínas foráneas que pueden ser tóxicas, por lo tanto yo
cuando ocupo un gen de expresión, yo me voy a fijar en el promotor que tengan. El promotor es súper importante. Permiten la transcripción de genes por secuencias específicas que reconocen a una RNA polimerasa específica. Entonces la expresión ocurre en un determinado momento del tiempo. Entonces cuando nosotros veamos vector de expresión vamos a volver a esto. Ya, pero aquí yo lo que quiero decir es que los promotores son promotores diferentes a los promotores que están en un vector de clonamiento. Estos son promotores en el cual yo el gen que voy a colocar es un gen que va a estar bajo ese promotor. Y ese promotor es regulable. ¿Qué significa que es regulable? Que va a ser inducible. Yo lo voy a inducir en un determinado momento del tiempo de crecimiento solamente para que, ¿cómo lo induzco? Le agrego algo al medio cultivo para que se comience a generar la RNA polimerasa, una RNA polimerasa específica para este promotor. Para el promotor donde yo tengo río abajo clonado el gen. No las RNA polimerasas que tiene la bacteria, sino que una RNA polimerasa específica que yo la voy a inducir en un momento determinado cuando yo quiera generar mi proteína. Por lo tanto, la proteína se va a generar cuando una RNA polimerasa específica, no cualquiera, reconozca ese promotor y no otros. Porque los vectores de expresión tienen otros promotores. El promotor para poder generar el antibiótico, que es un gen. Entonces, los vectores de clonamiento no se utilizan para expresar proteínas, no se utilizan. No tienen las condiciones para poder expresar proteínas. Bueno, ahí esta tablita yo se las dejo y les puse las tareas. Ya, la ampicilina, ¿para qué sirve? La kanamicina, qué es lo que son, la descripción. La streptomicina, buscar tarea. La tetraciclina, donde se une, cómo ejercen su efecto, ¿no es cierto?, antibiótico. Ya. Y esto es importante porque hay alguien que uno llega al laboratorio y uno le puede preguntar, oye, ¿pero qué es lo que hace la neomicina? La neomicina, ustedes le dicen, se une a la unidad ribosomal e inhibe la síntesis de proteínas. Entonces, ya, eso es importante. Aquí me faltó ya está la streptomicina y hay otro antibiótico, ¿cómo se llama? Ah, la rifampicina no aparece aquí. Ya van a buscar la streptomicina, ya, lo puedo preguntar en un control, ¿eh? O la prueba. Y van a buscar la rifampicina. ¿Cómo actúan? Como antibiótico. Ya. Estábamos, ¿no es cierto?, con la transformación, ya esto lo entendimos. Entonces, cuando yo clono, transformo, yo voy a producir una mutación. Pero ¿cómo voy a poder seleccionar los que fueron transformadas? O sea, el vector fue capaz de incorporar el inserto frente a los que no, porque esto es al azar, yo hago una relación, y de repente puede ser que no tengo un mal clonamiento y me aparezcan 3 colonias blancas y el resto todas azules. Entonces, para yo poder seleccionar, como dije, tengo que, ya selecciono, colocando ampicilina selecciono a las bacterias que tienen el plásmido, pero yo ahora necesito seleccionar las bacterias que tienen el plásmido y las bacterias que tienen el plásmido, pero que el plásmido tiene un inserto. Entonces, yo voy a poner en la placa, yo hago mi clonamiento, que lo vamos a ver después paso a paso, transformo las bacterias, también vamos a ver cómo se transforman las bacterias, pero para poder seleccionarlas, después yo plaqueo. Una vez que hice la ligación, la transformación, coloco mis placas. ¿Qué van a tener mis placas? Van a tener X-gal. Esto es el X-gal, que es esta molécula. Ya. Y la beta-galactosidasa, completita, esta que está aquí,
¿qué es lo que hace? Rompe, si se fijan, rompe y libera el azúcar, y queda esto. Y ocurre una oxidación y hay un cambio de color. Entonces la beta-galactosidasa hidroliza a galactosa. Esto es una galactosa, fíjense, no es una glucosa. ¿Dónde está el aquí? Aquí al tiro se me doy cuenta que es una galactosa. Si fuera una glucosa, esto estaría aquí abajo. Y el 5-bromo 4,3-hidroxicinol. Pero se requiere IPTG para inducir a la beta-galactosidasa. Entonces, yo, ¿qué es lo que tengo en la bacteria? En la bacteria tengo, voy a poner un puntero, no, un lápiz. Yo en la bacteria tiene todo esto. Supongamos que esta es la bacteria. Voy a poner así. La bacteria tiene un cromosoma, ¿no es cierto?, que le permite vivir, pero aparte por ahí, ¿no es cierto?, en su secuencia tiene esto. Y este es el plásmido. Y yo aquí voy a poner un fragmento de DNA. Y otros no van a tener, entonces, para yo poder seleccionar, entonces una vez que yo esta bacteria la transformé, luego la voy a plaquear en una plaquita, qué terrible el dibujo, que le voy a agregar XGAL y IPTG. Esto va a tener la placa. La placa uno las tiene solidificadas y encima se le agrega, no sé, 20 microlitros creo que son de XGAL y 40 de IPTG, y con estas de digras, estas como asas así de, ¿cómo se llaman estas asas? De digras, ¿cómo se llama? Me cuesta decir digras. Drygalski. Es Drygalski. eso mismo, ya. Uno lo mezcla y lo difunde. Y difunde y lo deja unos 30 minutos o puede dejarlo toda la noche para que se impregne muy bien el XGAL y el IPTG. Ya. Al otro día, yo siembro mis bacterias. Aquí, las siembro. Uy, ya, ahí, todas las bacterias sembradas. Ya. Y luego voy a ver unas colonias, ¿no es cierto? Unas blancas, puede ser lleno blanca y unas poquitas azules. Entonces, ¿qué va a significar eso? Va a significar que las que no fueron clonadas, o sea, las que no se introdujo el fragmento de DNA dentro del multicloning, por lo tanto no mutaron el gen de la lactamasa, ¿cómo se llama? De parte de la beta-galactosidasa, van a poder hacer esto. Y otras no van a poder hacer esto, y por lo tanto, como no va a haber oxidación ni corte aquí, van a ser blancas y otras van a ser azules. Entonces, cuando yo vea al otro día, ¿no es cierto?, aquí hay colonias blancas y azules. Significa que aquí, pucha, hice muy mala la relación. Aquí tengo blanca. Aquí, por ejemplo, estas son todas transformantes. Estas no tienen la capacidad de degradar el XGAL. Y estas sí. Por ejemplo, estas no tienen ningún inserto. Ya. ¿Profe? ¿Qué hora es? Ah, Sí, ya estamos en la hora. no, son las 10. No, falta todavía. Son las 9:35. Sí, profe, tenemos Verdad. clase a las 9:45. Ya. Aquí vamos a empezar clonando un fragmento, que es como lo que expliqué antes, pero ahora vamos a abrir
vamos a cortar con enzimas de restricción, vamos a preparar las células para que sean transformadas. Díganme. ¿Me iban a decir algo o nada? ¿No hay duda? Sí, o sea, profe, que ya estamos en la hora. Ah, ya, listo. Ya. Ya, chao, nos vemos el... Bueno, Chao, profe, nos vemos el gracias. miércoles. Eso, profe. Nos vemos el miércoles. Chao. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, gracias.